Vamos a comenzar a continuación a estudiar la unidad dedicada a la función de reproducción, una de las tres funciones vitales clave en el desarrollo de la vida de los individuos. La función de reproducción es muy importante para todos los seres vivos en general y para nosotros los humanos en particular, ya que va a permitir que nos perpetuemos en el tiempo, es decir, que podamos seguir viviendo con el paso de los años. Para poder entender todos los aspectos clave que están relacionados con la reproducción, hemos dividido los conceptos que vamos a trabajar en 5 grandes grupos. Aparte de ver una pequeña introducción, vamos a dedicar una parte de esta unidad a estudiar la anatomía del aparato reproductor, que evidentemente tenemos que diferenciar entre masculino y femenino. Y después trabajaremos sobre el ciclo menstrual, una pieza clave en todo este entramado que constituye el aparato reproductor. A continuación trabajaremos sobre los aspectos que permiten transmitir la vida, es decir, la fecundación, el embarazo y el parto. Para acabar, trabajaremos con aspectos que son periféricos al propio proceso de la reproducción, como es la infertilidad y su paliativo con las técnicas de reproducción asistida. Veremos y estudiaremos los diferentes tipos de métodos anticonceptivos que existen y por último trabajaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual conocidas como ETS. Interesante, ¿verdad? Antes de embarcarnos en el estudio de los contenidos propiamente dicho, vamos a ver algunos de los criterios de evaluación que vamos a trabajar. Aparte de los criterios de evaluación generalistas de tercero de la ESO, esta unidad trabaja una serie de criterios específicos, todos ellos referidos a aspectos muy relacionados con la reproducción. Por ejemplo, referidos a conocer los aspectos o estructura básica del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y ser capaces de interpretar dibujos y esquemas. También reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana en tanto en cuanto hemos hablado de la fecundación, el embarazo y el parto. Y a partir de ahí valoraremos el conocimiento de los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, su clasificación y la importancia de ellos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, sobre las técnicas de reproducción sexual y también trabajaremos sobre el reconocimiento de la sexualidad y saber que es algo diferente a el propio proceso de reproducción. Es interesante, ¿verdad? Pues vamos allá con los contenidos propiamente dichos y para ello lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción en la que vamos a hablar brevemente de la función de reproducción. Tened en cuenta que la función de reproducción es una función vital y por tanto es necesaria para que nuestra especie siga viva. Los seres humanos somos individuos de reproducción sexual, lo que significa que necesitamos de la intervención de dos individuos compatibles. En este caso, uno será masculino u hombre, otro será femenino y mujer. Y cada uno de ellos lo que hacen es fabricar primero una célula especial, denominada célula sexual o gameto, que en los hombres será el espermatozoide y en las mujeres será el óvulo. La principal característica de estas células es que cada una de ellas tiene la mitad de cromosomas que una célula humana normal. Es decir, cada óvulo o cada espermatozoide solamente tiene 23 cromosomas. Y cuando se unen van a formar una célula llamada cigoto que tiene 46 cromosomas, que es el número de cromosomas que tiene que tener un individuo. ¿De acuerdo? En cuanto ya sabemos esto, lo primero que vamos a ver es el ciclo reproductor o el ciclo vital de un individuo, que podemos contar, por ejemplo, aquí, cuando se produce el parto o nacimiento de un bebé, ya sea niño o sea niño. Lo primero que va a ocurrir a partir del nacimiento del niño, de ese bebé o de esa niña, es que se va a producir el desarrollo. Primero vamos a tener una infancia en la que vamos a ir creciendo y en determinado momento nuestras glándulas sexuales empiezan a fabricar hormonas, ya sean hormonas masculinas u hormonas femeninas, que permiten transformarnos en adultos
unos en mujeres y otros en hombres. A partir de ahí, los hombres y las mujeres vamos a empezar a poder fabricar gametos a través de un proceso conocido como gametogénesis. Los hombres fabricarán los espermatozoides y las mujeres fabricarán los óvulos. Y cuando mantienen relaciones sexuales se va a producir, cuando la ocasión lo permite, la unión del espermatozoide y el óvulo formando una célula llamada cigoto. Esa unión se denomina fecundación y se produce en el interior del cuerpo de la mujer. A partir de ahí, ese cigoto va a sufrir un proceso conocido como desarrollo embrionario, en el que primero dará lugar a un embrión, después a un feto, y una vez que el feto ha terminado de desarrollarse a través de un proceso conocido como parto, el feto sale al mundo, sale a vivir en forma de bebé. Por eso decimos que los seres humanos somos organismos vivíparos, porque tenemos el desarrollo embrionario en el interior del cuerpo de la mujer y cuando salimos perfectamente vivos y formados. A partir de ahí se vuelve a iniciar el ciclo. Uno de los hitos importantes en ese ciclo es el desarrollo de los caracteres sexuales. Fijaros, los humanos tenemos dos tipos de caracteres sexuales, los primarios, que son los que tenemos al nacer, los hombres tenemos el pene y los testículos, y las mujeres los ovarios, el útero y la vulva. A lo largo de nuestra pubertad, cuando nuestras gónadas u órganos sexuales están formados, empezamos a fabricar hormonas sexuales que permiten diferenciarnos como hombres y o mujeres, ¿vale? Estos son los caracteres sexuales secundarios que empiezan a aparecer en diferentes edades, en niñas un poquito antes, en hombres un poquito después, y que hacen que nos diferenciemos como hombre o mujer, como digo. Aquí estamos hablando de la aparición del acné, del crecimiento del vello en los chicos, del cambio de voz en los chicos, la aparición de la nuez, el crecimiento del vello axilar tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres empieza a desarrollarse las glándulas mamarias y por tanto crecen las mamas o los pechos, mientras que los hombres en determinado momento empieza a crecer el pene y los testículos. Ambos desarrollan diferentes tipos de olor corporal y en determinado momento también aparece el vello púbico. Una de las principales caracteres sexuales que aparecen en las mujeres es la aparición de la menstruación, que ya estudiaremos algo más adelante. Visto esto, ya podemos empezar a estudiar anatómicamente nuestros órganos reproductores y pasamos por tanto al segundo apartado. En el segundo apartado vamos a estudiar la anatomía del aparato reproductor y evidentemente tenemos que diferenciar entre el aparato reproductor masculino y el femenino que veremos posteriormente. El aparato reproductor masculino, como podéis ver aquí, está compuesto por diferentes órganos que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar, por ejemplo, aquí con los testículos. Los testículos son lo que llamamos las gónadas masculinas y están encargados de fabricar las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides. También tienen la función de glándula sexual masculina. Cuando el individuo llega a la pubertad y está completamente formado, los testículos fabrican hormonas sexuales que van a permitir la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Los testículos se hallan alojados en el escroto o bolsa escrotal, que les permite estar fuera del cuerpo, y eso va a permitir que tengan 2 grados centígrados menos que el resto del cuerpo, lo cual será fundamental para la fabricación de los espermatozoides. Después tenemos el pene, que lo tenemos aquí o aquí. El pene es el órgano copulador masculino, ¿de acuerdo? Está formado por una parte delantera más ancha que se denomina glande y que está recubierto por un repliegue de piel llamado prepucio. Es un órgano esponjoso en cuyo interior tiene muchas cavidades que se llenan de sangre, permitiendo la erección del pene para la copulación. En el interior, como podéis observar aquí y aquí, tenemos la uretra, de la cual ya hemos hablado cuando estudiamos el aparato urinario. Es el conducto de salida de la orina, que procede de aquí, de la vejiga urinaria, pero también es el conducto de salida
de los espermatozoides junto con el líquido seminal y el líquido prostático que constituyen el semen, que vamos a ir viendo a continuación. Los espermatozoides son fabricados en estas estructuras que tenemos aquí y aquí, que son el epidídimo. El epidídimo no son más que unos conductos replicados sobre sí mismos que están situados sobre los testículos y donde se van a formar y madurar, donde se van a terminar de madurar los espermatozoides. Una vez formados salen por estos conductos que se denominan conductos deferentes, aquí lo tenéis, los cuales desembocan en la uretra. Los cuales además pasan a través de unas estructuras que se denominan vesículas seminales, que la tenéis aquí y la tenéis aquí, que se encargan de fabricar el líquido seminal, que va a desembocar también en la uretra y va a acompañar en su salida a los espermatozoides, permitiendo su nutrición y además facilitando su transporte. Estos espermatozoides con el líquido seminal se ven también acompañados por el líquido prostático, que es fabricado en la próstata que tenéis aquí, que es una estructura que rodea o envuelve a la uretra y libera el líquido prostático, que estimula el movimiento de los espermatozoides y disminuye la acidez cuando los espermatozoides llegan a la vagina. Esos son fundamentalmente las partes que tenemos del aparato reproductor masculino, que como veis son bastantes. Hemos hablado largo y tendido sobre los espermatozoides. Pues bien, aquí los tenemos. Los gametos masculinos o células sexuales masculinos, que como podéis observar son unas células con una forma extraordinariamente particular, muy relacionada con su función. Además podemos decir que son células muy pequeñas, que miden entre los 50 y 60 micrómetros y cuya función fundamentalmente es fecundar al óvulo, es decir, unirse al óvulo para formar el cigoto y que aparezca un nuevo individuo. Podéis observar que tiene tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas es la cabeza, en la cual aparece fundamentalmente el núcleo y un nuevo orgánulo que no hemos estudiado cuando estudiamos las células, que se denomina acrosoma, cargado de enzimas que van a permitir romper las capas protectoras del óvulo cuando el espermatozoide llega al óvulo. A continuación tenemos el cuello, en el cual tenemos una gran cantidad de mitocondrias y un centriolo que permite la formación de un flagelo. Las mitocondrias van a encargarse de fabricar la energía que van a mover el flagelo, que va a permitir el movimiento del espermatozoide. Y por último tenemos la cola, que es un largo flagelo que está encargado del movimiento del espermatozoide. ¿Entendido, verdad? Pues a continuación vamos a seguir con la anatomía del aparato reproductor femenino, que desde ya podéis observar que tiene menos partes, algo menos complejo, al menos aparentemente, que el aparato reproductor masculino. Como antes, vamos a empezar con los ovarios, que son las gónadas femeninas, es decir, aquellos órganos donde se fabrican los óvulos, los gametos femeninos y además las principales hormonas sexuales femeninas que permiten el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos. ¿De acuerdo? Además, tenemos al lado de los ovarios las trompas de falopios, que rodean en sus extremos al ovario con unas estructuras denominadas fimbrias, donde se va a depositar el óvulo. El óvulo va a ir recorriendo las trompas de falopio y es en las propias trompas de falopio donde se va a producir la fecundación, con el encuentro con el espermatozoide y la fecundación, si éste se tiene que producir. ¿Vale? Las trompas de falopio están tapizadas por un epitelio de células ciliadas que permiten el avance del óvulo hacia el útero. El útero, que es el siguiente de los órganos internos que vamos a ver. Tiene un enorme tamaño y, como podéis observar aquí, tiene forma de pera invertida. Es un órgano que está hueco, ¿vale? Y que en el futuro servirá para albergar primero el cigoto, posteriormente el embrión y después el feto durante todo el embarazo.
y está formado por unas capas de músculo bastante gruesas que se denomina miometrio y que está tapizado por una mucosa o una capa de tejido epitelial altamente vascularizada que se llama el endometrio, que la mujer fabrica una vez al mes durante todo el proceso de menstruación, como veremos posteriormente. El cuello tiene en su parte más inferior lo que denominamos el cuello uterino o cervix, que se comunica con la vagina, que es el último de los órganos internos. La vagina también es un conducto que está formado por paredes musculares y se considera el órgano genital o copulador femenino, ¿de acuerdo? En el cual se va a introducir el pene. Aquí tenéis también la forma de la vagina que llega hasta aquí, que sería el cuello del útero, ¿vale? Y es donde se va a producir la eyaculación, la entrada del semen con los espermatozoides, que después tendrán que desplazarse hasta llegar a las trompas de falopio, es decir, desde aquí a aquí. Por eso necesitan mucha energía y el movimiento los espermatozoides. La vagina se comunica con el exterior por el orificio vaginal. Esos serían los órganos genitales internos. Las mujeres también presentan los órganos genitales externos, que lo tenemos aquí, que está formado por tres estructuras fundamentalmente. Tenemos los labios mayores, que estarían aquí, ahora los veremos más detenidamente y de frente. Tenemos los labios mayores que están aquí y protegen todas las estructuras internas, se pueden presentar vellos. Después tenemos los labios menores, que están situados en esta parte de aquí. El útero, por tanto, es el siguiente órgano interno del aparato reproductor femenino que vamos a ver. Es una estructura de gran tamaño, con forma de pera invertida, como podéis observar aquí. Aquí también lo tenéis de perfil, se ve diferente, ¿de acuerdo? Y está formado por un hueco con unas paredes musculosas muy gruesas, denominada miometrio, que está tapizado por una mucosa o un tejido epitelial altamente vascularizado llamado endometrio, que la mujer va fabricando una y otra vez cada vez que se produce el proceso de menstruación. El útero es hueco porque ahí se va a albergar primero el cigoto, después el embrión y por último el feto hasta que se produce el parto. La parte inferior se denomina cervio cuello del útero y está comunicada con la vagina, que es el último de los órganos internos del aparato reproductor femenino. La vagina también es un órgano hueco y musculoso en forma de tubo, que es el órgano copulador femenino, donde se va a producir la entrada del pene y la eyaculación. Los espermatozoides serán depositados por aquí y tienen que desplazarse hasta las trompas de falopio. Aquí lo tenemos en el perfil, que lo vemos de forma diferente. El conducto de salida de la vagina se llama orificio vaginal y también es el canal de salida del bebé cuando se produce el parto. Todo esto, ovario, útero, vagina y trompa de falopio, son los órganos internos, pero también tenemos los órganos genitales externos, que están en este rinconcito y que en una imagen posterior vamos a ver con más claridad. Son tres: los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Los labios mayores son unos repliegues de piel con vello que están recubriendo todos los genitales externos. Después tenemos los labios menores, que están situados por dentro y en cuya comisura se encuentra el clítoris, que es un órgano eréctil muy sensible, altamente vascularizado y con muchas terminaciones nerviosas, y que es el órgano de placer femenino. Digamos, aquí vamos a ver una imagen interna, un dibujo de los genitales externos de frente, en lo que podemos ver el clítoris, que se asemeja en pequeñito al pene, ¿vale? Aquí tenemos el cuerpo, aquí tenemos el glande y el prepucio que lo rodea. Veis que está en la comisura de los labios interiores o los labios menores que tenéis aquí, y después aquí tenemos los labios mayores que protegen toda la estructura. También podemos observar
el orificio vaginal, el conducto por donde se accede, o el orificio por donde se accede a la vagina, por donde se introduce el pene, y aquí tenemos el orificio uretral, es decir, por donde se produce o donde sale al exterior la orina de las mujeres, que podéis observar que no es el mismo punto por el que se produce la copulación. Para finalizar, vamos a ver el óvulo o la célula sexual femenina, gameto femenino, que como podéis observar aquí es bastante más normal, entre comillas, que el espermatozoide. Veis que es una célula redondita normal en la que aparece un núcleo, un citoplasma, y en la que vamos a destacar la presencia de varias envolturas. ¿Vale? El óvulo está rodeado de un conjunto de células o envolturas que la protegen. En primer lugar tenemos la membrana o zona pelúcida, que tenemos aquí inmediatamente después de lo que es el óvulo, que es esta parte de aquí, y rodeando a la membrana pelúcida o zona pelúcida tenemos la corona irradiada, que también sirve para proteger el núcleo. Esas son las capas que el espermatozoide tiene que romper cuando llega a entrar en contacto con el óvulo, y para lo cual presenta el espermatozoide el acrosoma.